Muy buenos días, hoy estamos 25 de julio del 2023, son las 8:39, damos inicio a la sesión de la fecha. Fiscalía, observaciones al acta. Buenos días, señor. Las observaciones planteadas han sido levantadas, por tanto no tenemos más observaciones. Sí, exacto. Bien, doctora Mogollón. Buenos días, señor magistrado, señor fiscal, ninguna observación. Quien hizo el último alegato fue el doctor Nakazaki, el doctor Servigón. Doctor Servigón, ¿sí está? ¿O doctor Nakazaki? Ninguno de los dos. El problema es que hay cierto recelo en la defensa técnica por asumir la defensa respecto. Yesenita, tú me estás ayudando en línea. Comunícate con el doctor Servigón o el doctor Nakazaki. Bien, doctor. Buenos días con todos. Doctor Celis, mientras se conectan César o Miguel, yo podría ir cubriéndolos por mientras. Agradecemos su disposición, doctor, pero la vez pasada ya hubo cierta tensión porque queríamos que el doctor Nakazaki asuma la defensa del señor segundo Manuel y hubo una suerte de tensión, ¿no? Entonces creo para que no exista en absoluto una suerte de conflicto de intereses. Es dado de que los alegatos del doctor, a cargo del doctor Nakazaki y el doctor Servigón han concluido. Comunícate con el doctor Cuipal para que por lo menos presencie. Bien, doctor. Don Orlando, encienda su cámara, por favor. Don Orlando Sánchez. También el señor, su otro defendido es el señor Fortunato. El señor Fortunato y el señor Belisario. Ustedes saben que el tiempo es tirano y si es que no damos inicio a la audiencia, obviamente tendríamos problemas. Han terminado los alegatos que ha realizado el doctor Nakazaki y lo que queremos es en este momento, para efectos de asegurar defensa frente a cualquier eventualidad, que el doctor Cuipal, defensor público, nos ayude en el desarrollo de la audiencia, dado que los alegatos lo va a desarrollar la doctora Ana Hurtado. Ellos seguramente podrán en su momento ver los alegatos que desarrollen. Pedimos a ustedes que nos ayuden en este tema, dado de que no se va a tocar, apenas hay alguna argumentación o algo que implique a don Orlando o al señor Belisario o a don Fortunato, paramos y no habría problema. Diga usted, don Orlando, ¿acepta usted? Su micro, por favor. No le escuchamos. Don Belisario. Sí, acepto. El señor Fortunato.
No se encuentra conectado el señor Fortunato. ¿Tienes el número telefónico de los doctores para que los llames directamente mejor? Porque he visto que me ha enviado un mensaje por WhatsApp, pero a lo mejor si le llamas directamente. Sí, estaba insistiendo con el doctor Servigón. Igual de todas maneras ya me comuniqué con el doctor Cuipal. Yeah. Don Orlando. Doctor, buenos días. Buenos días. Los alegatos están a cargo, como ve usted, ya de otras personas jurídicas, pero por un tema de asegurar cualquier situación que pueda generarse, queremos en este momento convocar a la defensa pública como defensa necesaria para ir adelantando el desarrollo de los alegatos. ¿Algún problema, don Orlando, o acepta usted? No, que siga adelantando, doctor. No hay problema. Gracias. Doctor Cuipal, muy buenos días. Doctor Cuipal. Doctor Cuipal, muy buenos días. Active su micro, doctor Cuipal, no se le escucha. Sabemos que ya está en la sala, pero no se le escucha. Buenos días, señor magistrado. Doctor Cuipal, siempre usted está listo para prestarnos ayuda. Doctor, en el caso, ya se terminaron los alegatos de don Orlando, don Belisario y del señor Fortunato. Lo que pasa que ha habido seguramente algún inconveniente de conexión o algo por el estilo, y los alegatos ahora corresponden a unas personas jurídicas. Entonces, para asegurar cualquier contingencia que eventualmente pueda afectar la defensa de los que ya se han hecho los alegatos de cierre, queremos convocarle, doctor. Entonces, no se va a aprobar el acta, obviamente, las actas, sino solamente su presencia, garantizando que están en este momento defendidos y que si se presenta cualquier incidencia, pues, podamos cerrar la sesión. ¿De acuerdo, doctor Cuipal? Conforme, señor. Listo, gracias. Y Esenita, entonces consignamos en el acta la defensa técnica necesaria a cargo del doctor Hernando Cuipal Roldán. Bien, doctor. No se aprueban las actas. Despacho pendiente, hay un escrito de la doctora Marlene Morales que da cuenta respecto de que se haga unas precisiones respecto de la extinción de esas personas jurídicas. Finalmente, eso es lo que anunció el doctor Nakazaki y el doctor Nakazaki, básicamente. Si no se logra presentar ninguna documentación, nosotros nos pronunciamos sobre el fondo. Es básicamente que seguramente en su momento tiene que decir. Si ha dicho de que se extinguieron, tendrá que presentar la documentación. Si no presenta la documentación, nosotros nos pronunciamos sobre el fondo. No hay problema, pero de cualquier manera, a conocimiento de la parte, a conocimiento de la defensa técnica, a cargo del doctor Nakazaki y el doctor Servigón. ¿Algún despacho más, Yesenita? Doctor, buenos días con todos. Doctor, sí, tenemos dos escritos, además del presentado por el Ministerio Público en relación a esa reiteración de su pedido. Sí. Tenemos un escrito de la Procuraduría donde presenta sus conclusiones respecto a las personas jurídicas. Correcto. También tenemos un escrito del Ministerio Público donde presenta sus conclusiones en relación a la compañía minera San Simón. Bien. A conocimiento de las partes interesadas. Bien. Conforme al estado del proceso, continuamos con los alegatos de cierre a cargo de la doctora Hurtado. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos los presentes. Por la defensa de la empresa Compañía Minera San Simón, voy a presentar los alegatos finales que tienen como finalidad o pretensión principal que se declare infundado el pedido de aplicación de consecuencias accesorias solicitado por el Ministerio Público en contra de la empresa Compañía Minera San Simón S.A. A través del presente alegato, la defensa considera que se va a poder sustentar en el presente caso que no pueden aplicar las consecuencias accesorias previstas en el artículo 105 del Código Penal en la medida que no se cumplen los presupuestos normativos establecidos en esta norma. Como lo vamos a desarrollar más adelante, vamos a evidenciar que no existe un favorecimiento por parte de la empresa Compañía Minera San Simón
para la comisión de hechos punibles o el encubrimiento de alguna actividad criminal realizada por parte de sus accionistas o representantes. También vamos a poder demostrar a través de este presente alegato y con la prueba actuada en juicio oral que no existe prueba suficiente más allá de toda duda razonable para desvirtuar la presunción de inocencia que también cubre a la persona jurídica como regla de juicio en el proceso penal. También la defensa considera que los hechos calificados, y también se va a demostrar que los hechos calificados como actos de lavado y que son imputados a la persona jurídica Compañía Minera San Simón, no se encuentran sustentados en indicios idóneos, plurales y no contingentes, y por el contrario existen contraindicios que desvirtúan la situación fiscal y van a permitir acreditar el origen lícito de los activos que ha usado la Compañía Minera San Simón en sus actividades y que ha también generado producto de sus actividades en la minería legal. Vamos a desvirtuar en ese sentido los actos calificados como actos de lavado en la modalidad de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, que son las modalidades que han sido imputadas a la empresa Compañía Minera San Simón. Finalmente, vamos a demostrar que la empresa Compañía Minera San Simón no ha sido constituida para operar habitualmente en una actividad criminal o para facilitar o encubrir activos de origen ilícito. En consecuencia, corresponderá que se declare infundado el pedido de aplicación de consecuencias accesorias y que en consecuencia no corresponde la disolución de la Compañía Minera San Simón, que es la pretensión planteada por el Ministerio Público. El artículo 105 de nuestro Código Penal establece que se van a aplicar medidas o consecuencias accesorias a la persona jurídica si el hecho punible fuere cometido en el ejercicio de su actividad, ¿no? Por cualquier persona jurídica puede ser plausible de estas consecuencias accesorias si en el ejercicio de su actividad o utilizándose la organización empresarial se favorece o se encubre una actividad criminal o el origen ilícito de activos. En consecuencia, estos son los presupuestos normativos que establece nuestro Código Penal para aplicar las consecuencias accesorias. Y las consecuencias accesorias que están previstas, la consecuencia que está solicitando el Ministerio Público es la disolución y liquidación de la sociedad. En ese sentido, también es importante tener en cuenta que nuestro Código Penal también regula los criterios para la determinación de estas consecuencias accesorias que son aplicables a las personas jurídicas cuando se acredite que estas pues han sido constituidas para encubrir, favorecer o para ser utilizadas en la comisión de delitos. En este caso, la imputación es por delito de lavado de activos. ¿Y cuáles son esos criterios que establece el artículo 105A del Código Penal que se debe tener en cuenta, que el juez debe tener en cuenta, o los jueces deben tener en cuenta, para aplicar estas consecuencias accesorias? El artículo dice que las medidas contempladas en el 105 son aplicables de forma motivada, requiere una motivación reforzada por el juez en atención a los criterios de fundamentación y determinación que están previstos en el 105A. Por ejemplo, el prevenir para prevenir, se debe sustentar o motivar, fundamentar que es necesaria esta aplicación para prevenir la continuación de la utilización de la persona jurídica en actividades criminales. Este sería uno de los criterios que estaría utilizando o habría invocado el Ministerio Público para solicitar la aplicación de consecuencias accesorias en contra de la persona jurídica, pero es importante también tener en cuenta, ahí también establecen otros criterios, la modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho punible, la gravedad del hecho punible, la extensión del daño o peligro causado, el beneficio económico obtenido con el delito,
la reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible, la finalidad real de la organización, las actividades, recursos o establecimientos de la persona jurídica. Pero es importante también tener en cuenta que la norma misma establece que la aplicación de la consecuencia más grave, que es la disolución y liquidación de la persona jurídica, extinción de la persona jurídica, se va a aplicar siempre que resulte evidente que esta persona jurídica ha sido constituida y ha operado habitualmente para favorecer, encubrir o actividades delictivas. Es decir, esta consecuencia accesoria, que es la más grave que prevé nuestra norma procesal, se va a aplicar cuando exista un estándar superior, inclusive a los requeridos para la aplicación de las otras consecuencias accesorias, y cuando se evidencie que se trata de una empresa fachada prácticamente, porque dice que resulta evidente que fue constituida para la actividad criminal y que operó habitualmente para favorecer, encubrir o facilitar actividades criminales. En ese sentido, se solicita a la sala pues que se tenga en cuenta también el acuerdo plenario número 7/2009, emitido en el quinto pleno jurisdiccional de las salas penales permanentes y transitorias de nuestra Corte Suprema, en la que también analiza la aplicación de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas y se establece, como presupuestos que ya hemos señalado, que la persona jurídica debe estar vinculada o beneficiada con la comisión o encubrimiento de un delito. No se trata de una aplicación vicarial o una aplicación de la responsabilidad objetiva directamente o automática por la responsabilidad de la persona natural, sino se requiere que se acredite una vinculación, un beneficio, y que la persona jurídica en su organización defectuosa, en su organización desorganizada, pues haya favorecido o haya ocultado las actividades criminales. Las consecuencias accesorias, dice el acuerdo plenario, son sanciones penales. Y esto es importante tener en cuenta porque cuando establece que son sanciones penales especiales, le estamos dando una naturaleza jurídica que implica que lo que se le está imponiendo a las personas jurídicas son penas. Y aquí podemos diferenciar de lo que ahora está regulado en la ley 3424, que son sanciones administrativas aplicables a las personas jurídicas. En este caso, el artículo 105 lo que prevé son consecuencias accesorias y la naturaleza jurídica que le da el acuerdo plenario 7/2009 es que son sanciones penales. Bajo esa interpretación es importante tener en cuenta que las personas jurídicas, al ser plausibles o sujetos pasivos de tener una sanción penal, pues también deben tener los mismos derechos y las mismas garantías que tiene la persona natural. En consecuencia, también le rige sobre las personas jurídicas la presunción de inocencia. Y atendiendo que la presunción de inocencia requiere también la aplicación de estándares, pues al igual que la persona natural, también se requiere que exista prueba suficiente, más allá de toda duda razonable, de que la persona jurídica fue constituida para cometer delitos, fue constituida para encubrir o favorecer la comisión de delitos. Y en el presente caso, ese presupuesto no está acreditado. El acuerdo plenario nos establece que la legitimidad de su aplicación demanda que sean las personas declaradas judicialmente involucradas, que estén incorporadas en el proceso. Establece que desde su actividad, su administración o su organización, ¿no?, con la ejecución, favorecimiento u ocultamiento de un hecho punible, sobre todo para activos criminógenos o por el defecto de organización o la deficiente administración de los riesgos que implica
la actividad empresarial dentro, pues, de una persona jurídica. Consecuencia, esa va a ser la causa, digamos, la justificación para poder aplicar una consecuencia accesoria. La imposición de estas consecuencias accesorias va a producir, obviamente, consecuencias negativas que se van a materializar en la privación y en la restricción de derechos y facultades de la persona jurídica al extremo de producir su disolución. Y por eso es importante que se evalúe con el estándar que se requiere en un proceso penal en donde se va a aplicar una sanción penal, si existe prueba suficiente más allá de toda duda razonable para establecer que Compañía Minera San Simón, en este caso, es una empresa constituida para cometer delitos de lavado de activos. Es una empresa constituida que desde su constitución fue creada para encubrir o favorecer una actividad criminal. Este acuerdo plenario también nos establece una exigencia esencial para la aplicación de las consecuencias accesorias y establece la necesaria identificación y sanción penal de una persona natural como hecho punible. Atendiendo a esta exigencia esencial que establece el acuerdo plenario y también la norma, porque como su propio nombre lo dice, son consecuencias accesorias. No estamos hablando como la ley 3424 que establece la responsabilidad autónoma de la persona jurídica, la responsabilidad administrativa, sanciones administrativas de la persona jurídica, que no va a depender de la responsabilidad de la persona natural. En este caso estamos hablando de una responsabilidad accesoria, que va a implicar necesariamente la identificación de quién es la persona que ha actuado, utilizado la persona jurídica para cometer o encubrir o favorecer actos delictivos. En consecuencia, va a corresponder a la defensa también desvirtuar la imputación que se hace a las personas naturales que están vinculadas con la persona jurídica, como es sus accionistas y sus representantes legales, el señor Fidel Sánchez Alayo y el señor Segundo Manuel, a quienes se le ha identificado como las personas que han utilizado la Compañía Minera San Simón para poder incorporar activos de origen ilícito que estarían vinculados con la actividad criminal de tráfico de drogas. En consecuencia, la defensa en el desarrollo de la prueba va a desvirtuar tanto los accionistas como los representantes, el señor Fidel Sánchez Alayo y el señor Segundo Manuel Sánchez Paredes, tenían capacidad económica suficiente y el origen del dinero que se utiliza para la constitución y para las actividades propias de la persona jurídica se encuentran debidamente identificados y sustentados en su capacidad económica. Además de la identificación de la persona natural, se requiere que se acredite la conexión de la persona jurídica con el hecho. Esta conexión implica, pues, que no se puede aplicar una responsabilidad vicarial, una responsabilidad objetiva, una responsabilidad automática derivada de la sola responsabilidad de la persona. Previsión, doctor. Doctor Cuipal, muchas gracias, doctor. Puede usted abandonar la sesión, que ya se conectó el doctor Nakazaki. Muchas gracias, doctor Cuipal. Puede usted abandonar la sesión. Ok, señor magistrado. Permiso con todos. Continuemos, doctora. De acuerdo. Estaba señalando que este acuerdo plenario también nos establece la necesidad de acreditar la conexión de la persona jurídica con el hecho punible, con el acto calificado como actos de lavado. Y esta conexión, esta exigencia de esta conexión es consecuencia de dejar de lado la responsabilidad vicarial o responsabilidad objetiva de la persona jurídica o la responsabilidad automática que surgiría de la persona jurídica por la atribución de la responsabilidad a la persona natural. Porque lo que se exige es que se acredite el defecto de organización. Lo que se exige que se acredite es que la
persona jurídica se administró de forma defectuosa, de forma desorganizada, que no previno o no pudo prevenir la comisión o actos que con su actividad favoreció o fue utilizada para la comisión de delitos. En consecuencia, señor magistrado, ahí lo establece el fundamento 12, ¿no? Dice un complemento dependiente o accesorio a una pena principal que se imponga al autor del delito, su calidad vicarial o paralela derivada, más bien de un requisito o condición esencial que implícitamente exige la ley para su aplicación judicial. ¿Cuál es la necesaria identificación y sanción de una persona natural como autora del hecho punible, en el que también resulta conectada por distintos y alternativos niveles de imputación de un ente colectivo? En consecuencia, es lo que se requiere es la conexión del hecho con la persona jurídica. En concreto, el acuerdo plenario establece que la persona jurídica, pues, va a ser plausible de imponerse consecuencias accesorias siempre que se verifique en el caso concreto, cuando menos, que la persona jurídica haya servido para la realización, favorecimiento o encubrimiento del delito, que se le haya condenado penalmente al autor físico y específico del delito, ¿no? Y se establecen las consecuencias claramente, y que se haya, pues, acreditado, desde luego, la comisión de un hecho punible. En este acuerdo plenario también se habla sobre la disolución como consecuencia más grave, y se establece que debe quedar reservada la aplicación de esta medida, ¿no?, para aquellos casos donde la propia constitución, existencia y operatividad de la persona jurídica la conecten con el hecho punible, ¿no? Y pone como ejemplo que esta situación generalmente se va a presentar cuando estamos hablando de personas jurídicas de fachada o de papel, ¿no? Lo dice expresamente el acuerdo plenario. En este caso, vamos a demostrar que Compañía Minera San Simón no es una empresa de fachada, no es una empresa de papel, y no corresponde aplicarle en consecuencia una consecuencia accesoria como la disolución que es solicitada. Asimismo, también es importante precisar que este acuerdo plenario también nos establece que para poder imponer estas consecuencias accesorias es necesario que se identifique claramente que existe una alta probabilidad de que la persona jurídica pueda involucrarse en actividades criminales. Es lo que se llama la peligrosidad objetiva de la persona jurídica a posteriori, ¿no? Tendrá que evaluarse si la persona jurídica es peligrosa y que su actividad va a traer como consecuencias la realización de actividades criminales posteriores. También vamos a demostrar que no existe prueba suficiente más allá de toda duda razonable para desvirtuar la presunción de inocencia. ¿Y por qué consideramos que este derecho también le es aplicable a la persona jurídica? El acuerdo plenario también se pronuncia sobre hemos tenido un acuerdo plenario número 2/2021 de las salas especializadas de la Corte Superior Nacional, y en la que se reconoce que la persona jurídica, y también lo dice la norma procesal, tiene los mismos derechos y las mismas facultades que corresponden a los sujetos procesales intervinientes, ¿no? El artículo 93 del nuevo Código Procesal Penal, que es aplicable también para este caso,
en relación a lo que son la aplicación de las consecuencias accesorias, establece que los derechos y garantías procesales que se le reconocen a la persona jurídica del proceso, dentro del proceso, son los mismos que corresponden a la persona natural que tiene la condición de imputado. Y eso también está en el acuerdo plenario número 7/2009. De igual manera, en la sentencia plenaria 1/2017, donde se desarrolla el estándar de prueba derivado y que guarda relación con la garantía de la presunción de inocencia como regla de juicio, se establece también, a partir de esta sentencia plenaria que analiza el delito de lavado de activos, que también para la persona jurídica rige este estándar de prueba y que en el presente caso no se puede dejar de lado este estándar en la valoración de la prueba aplicable, en la evaluación de la prueba para determinar la aplicación de las consecuencias accesorias o la pretensión del Ministerio Público. Es importante también precisar en relación a la evaluación de la prueba, y también lo señala el acuerdo, la sentencia plenaria 1/2017 de la Corte Suprema, que la valoración de la prueba conforme al razonamiento probatorio y las reglas de la sana crítica quieren que se aplique las reglas de la lógica, pero las reglas de la lógica teniendo en cuenta los principios de la lógica. En consecuencia, al momento de valorar la prueba, se debe tener en cuenta, y consideramos que en los alegatos que se han presentado por parte del Ministerio Público en relación a Compañía Minera San Simón, no se han aplicado adecuadamente estos principios que rigen la aplicación de la regla de la lógica también en la valoración de la prueba, ¿no? El principio de identidad, de no contradicción, de razón suficiente, de tercio excluido, y tampoco se han utilizado adecuadamente las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos generalmente aceptados. Y vamos a demostrar, pues, que en la valoración de la prueba del Ministerio Público no se ha considerado las hipótesis alternativas que son compatibles con hipótesis de inocencia que se deben tener en cuenta para poder establecer o para poder valorar la prueba adecuadamente. También es importante tener en cuenta, y lo establece también la sentencia plenaria 1/2017, que la ausencia de prueba en un sistema de libre valoración pues exige obligatoriamente una absolución. Y la exigencia de prueba de los elementos objetivos y subjetivos del delito con el estándar del más allá de toda duda razonable, y como consecuencia o su falta de acreditación, lo que va a corresponder es una absolución en relación al delito. Ahí vemos básicamente los extractos sobre la apreciación de la prueba, sobre las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y conocimiento científico. Y con esto digamos, este primer punto teórico que vamos a poder enlazarlo con los temas probatorios, vamos a iniciar ya lo que corresponde concretamente la defensa o la valoración probatoria con relación a la Compañía Minera San Simón. Como un hecho antecedente es importante tener en cuenta, señor magistrado, que Compañía Minera San Simón, estamos hablando de una empresa minera que se constituye el año 2000. El año 2000 fue constituida Compañía Minera San Simón, y estamos hablando de una de las 10 primeras, dentro del ranking de las 10 primeras empresas mineras exportadoras de minerales de oro y plata. Desde el año 2003, la imputación es hasta el año 2007. Esta es una información pública obtenida del portal, obtenida del anuario minero, de la memoria de anuario minero del Ministerio de Energía y Minas,
donde se puede ver la producción que Compañía Minera San Simón reportaba mensualmente y que está dentro de los datos estadísticos del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Es parte del anuario minerario, es información pública. Y básicamente la explotación que hace Compañía Minera San Simón se ubica en La Virgen. Ahí está, con amarillo podemos evidenciar que fue la unidad minera que fue explotada por Compañía Minera San Simón, y es en el marco de esa explotación desde el 2003 en adelante, pues que se desarrollaron todas sus actividades y se generaron sus ingresos y las operaciones que en este proceso penal se están cuestionando. Este también es información pública, es parte del anuario minero del Ministerio de Energía y Minas. Se puede evidenciar ahí las unidades mineras y de explotación. Lo que evidencia que se trata de una empresa minera que explotó realmente una unidad minera, ¿no? Y que tiene información el Estado. Esta información, señores magistrados, también se puede evidenciar en los dictámenes de auditoría independientes elaborados por prestigiosas auditoras como Deloitte, en la que en los dictámenes daban cuenta de que Compañía Minera San Simón, el 11 de septiembre del 2002, presentó al Ministerio de Energía y Minas la aprobación de su estudio de impacto ambiental. Una empresa fachada, una empresa de papel, una empresa que no va a operar, una empresa que es constituida para cometer delitos, una empresa que no tiene por finalidad realizar una actividad productiva, no solicita un estudio de impacto, la aprobación de un estudio de impacto ambiental, con todo lo que acarrea elaborar un estudio de impacto ambiental. Y este estudio de impacto ambiental fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en julio del 2003, antes de que empezara la explotación, que es en septiembre del 2003. Esto da cuenta, el dictamen de auditores de independientes Deloitte, está en el expediente, que cuando fue consultado el perito de la DIRANDRO sobre Compañía Minera San Simón, señaló que, porque le remitieron un día antes estos dictámenes de auditores, no fue tomado en cuenta. Documentales que evidencian que Compañía Minera San Simón estuvo sometida a control interno y externo en su ejercicio, en su actividad, y que de esta manera, pues, tenía mecanismos de prevención que le impedían vincularse con actividades criminales. Los informes de auditoría, es una evidencia, están los tomos, ahí están los folios y los tomos. Dictámenes de auditorías externos de BDO, otra de las auditoras importantes, una empresa, nuevamente, una empresa que tiene por finalidad encubrir o favorecer ganancias, dinero de origen ilícito, no somete a auditorías externas con firmas especializadas y prestigiosas como BDO, sus estados financieros, que eran auditados anualmente y que concluyen una razonabilidad en sus estados financieros, que concluyen la aplicación de los principios de contabilidad, de las normas internacionales de contabilidad, de las normas internacionales de finanzas. En el 2002 también, ahí podemos ver el dictamen de auditores externos, el tomo y el folio igualmente. ¿Qué señalaban estos estados financieros, estos dictámenes de los auditores independientes de Deloitte? Se evidencia que Compañía Minera San Simón exporta oro en forma de bullón, que implica bullón, que incluye oro, plata y otros minerales, para luego ser refinado.
Se evidencia que Compañía Minera San Simón explota la concesión minera Virgen de Fátima del proyecto Sur y Nor, ubicado en Trujillo. Se evidencia que al 2006 el 2005 y 2006 la cantidad de trabajadores que tenía Compañía Minera San Simón, una empresa de fachada podría tener 361 trabajadores, 256 trabajadores en 2005 y 361 trabajadores en 2006. Y señalan los clientes que tuvo Compañía Minera San Simón, ¿no? Se evidencia que esta venta de oro se realizó a Metalor Refining Corporation y a Standard Bank Loan. Esa información extraída de los dictámenes de auditores independientes Deloitte de fecha 27 de febrero del 2007, los estados financieros que obran en los folios 965.904 a 965.947 del tomo 1231. Y podemos seguir, señores magistrados, con los dictámenes de auditores del año 2004, del año 2005, del año 2006, que estoy presentando en este momento, que evidencian lo que ya he manifestado, ¿no? Que Compañía Minera San Simón realizaba auditorías para que los estados financieros no contengan errores y que se determinó estos informes de auditoría que son razonables y que son realizados de conformidad con los principios de contabilidad, ¿no? Igualmente, ahí estamos presentando el dictamen de auditores del año 2003, el año 2005, del año 2006 y del año 2007. ¿Qué podemos apreciar también en estos informes de auditoría? Podemos apreciar que Compañía Minera San Simón, al iniciar sus actividades en el año 2000, señala ahí en este dictamen las notas a los estados financieros en el dictamen de auditores de BDO Pasos, estados financieros, dictamen de auditores sobre los estados financieros del 2001 y 2000, fecha en que recién se inicia la Compañía Minera San Simón a realizar sus actividades, que sus actividades principales en esos años fue prestar servicios de alquiler de maquinaria pesada a la empresa Comarsa, Compañía Minera Aurífera Santa Rosa. Lo señalan los estados financieros, lo señalan los dictámenes de auditores. ¿Qué significa esta referencia que hace? Que tuvo actividad desde si bien es cierto, Compañía Minera San Simón desde el 2003 empieza la explotación y la venta de oro, desde el 2000 realizaba sus actividades. El Ministerio Público cuestiona que cómo es posible que Compañía Minera San Simón haya tenido ventas al año 2001 de 4 millones aproximadamente, si recién empieza a explotar y vender en el año 2003. Pero está suficientemente acreditado, y lo vamos a demostrar con la documentación, la prueba individual, que Compañía Minera San Simón desde el 2000 realiza actividades de alquiler de maquinaria pesada a Comarsa, a Compañía Minera Santa Rosa. ¿Y de dónde obtiene Compañía Minera San Simón los equipos, la maquinaria? También se ha cuestionado el Ministerio Público. Sin embargo, está acreditado y está en el expediente toda la información y los contratos, los libros, libros contables, registro venta, registro compra, que acredita que Compañía Minera San Simón obtiene un préstamo del Banco Standard, del Standard Bank London, un préstamo para iniciar sus operaciones de capital de trabajo en el año 2000. Además, está acreditado que subarrienda los equipos a Pedro Bobby para arrendarlos a Compañía Minera Aurífera Santa Rosa.
Y eso se va a acreditar más adelante con la prueba individual. Pero se puede evidenciar también del anterior estado, el anterior, de este dictamen de auditores del año de los estados financieros del 2001 al 2000, podemos evidenciar que también en ese periodo se evidencia que Compañía Minera San Simón en el 2001 pues estaba realizando la compra de Compañía Minera Coripampa y posteriormente la fusión, hecho que también está en los dictámenes de auditorías, lo que evidencia que fue también auditado. Otra información que podemos extraer de los dictámenes de auditores es el préstamo que otorga Comarsa, ¿no?, en el año 2001 como capital de trabajo de $1.500.000. Entonces, ¿de dónde viene el dinero para que Compañía Minera San Simón tenga capital de trabajo para iniciar sus operaciones? Para poner en marcha el proyecto La Virgen de Comarsa. ¿Quién lo dice? Los dictámenes de auditores externos BDO. Están a folios 560.492 en el tomo 705. Esa información también ha sido parte de la información que ha revisado los peritos de la DIRAD. Además de las auditorías externas que como mecanismo de prevención de riesgos dentro de la organización de Compañía Minera San Simón, además tenían a entes reguladores como el Ministerio de Energía y Minas, quienes fiscalizaban y requerían los reportes de producción de minerales. Una compañía minera está sujeta a la regulación minera. Así existe como prueba documental el informe número 1125 de 2009, de fecha 15 de diciembre de 2009, elaborado por la División de Estadística Minera del Ministerio de Energía y Minas. Y en ese informe se adjunta la data impresa de los reportes de información de acuerdo a la revisión de la base de datos del Sistema de Información Minera de la Dirección General de Minería, declarada por Compañía Minera San Simón. Otro mecanismo de control, fiscalización, SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que fiscalizó a Compañía Minera San Simón, incluso aprobó devoluciones de saldo a favor en materia de beneficio a los beneficio del exportador por los periodos del 2003 al 2006, lo que implica que fue fiscalizado en todos los años Compañía Minera San Simón. E incluso SUNAT aprobó la devolución del saldo a favor del exportador. Sobre esta información, podemos ver aquí que está el informe señalado, donde hace referencia, ahí está el reporte de la información sobre la extracción de minerales metálicos reportados por Compañía Minera San Simón y que está en la base de datos de la División Estadística del Ministerio de Energía y Minas. Y también podemos ver el reporte anual del 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, sobre la producción minera metálica de Compañía Minera San Simón. Y aquí la pregunta es, una empresa fachada de papel, una empresa constituida bajo la hipótesis fiscal para poder encubrir, favorecer la comisión de delitos o
encubrir activos de origen ilícito, que está regulada por la SUNAT, está controlada y supervisada por el Ministerio de Energía y Minas, puede ser plausible de aplicarse la disolución, una consecuencia accesoria tan grave. La respuesta es no se puede verificar los presupuestos para poder aplicarse esta medida. Aquí también podemos ver las resoluciones emitidas por la SUNAT que acreditan la devolución de IGB previa fiscalización de los periodos 2003, 2004, 2005, 2006. ¿No? Ahí están también las resoluciones, ahí lo voy a pasar de manera rápida, solamente como referencia, que acredita que Compañía Minera San Simón fue fiscalizada por la entidad, la administración tributaria. Obviamente, ahí tenemos un documento que Compañía Minera San Simón entregaba a la SUNAT los registros contables sobre las exportaciones, sobre sus actividades económicas registradas a efectos de solicitar estas devoluciones que fueron aprobadas. Hasta este punto, señor magistrado, podemos acreditar que estamos hablando de una empresa que ha sido supervisada, controlada y regulada por 3 entidades. Auditorías externas, por decisión de la empresa, SUNAT, tanto a nivel tributario como a nivel aduanero, porque se trata de una empresa exportadora de oro y otros minerales, bullón, y por el Ministerio de Energía y Minas. En toda su actividad reportó su producción, la extracción de minerales. Sin embargo, nunca existió alguna observación, alguna irregularidad que hayan podido establecer que se trata de una empresa que se dedica a encubrir, favorecer a la comisión de delitos. Ahora, señor magistrado, quiero hacer referencia a la imputación que contiene el auto de abrir instrucción. El auto de abrir instrucción del 7 de mayo del 2010, como imputaciones concretas, atribuye a la Compañía Minera San Simón haber adquirido acciones, bienes, efectos activos y pasivos de la Compañía Minera Coripampa por un monto aproximado de $950,000, cuya procedencia señalan que no han podido determinar, ya que la transacción parte de su gerente general, el señor Segundo Manuel, desde España vía Miami a través de una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Monto que posteriormente se vería elevado en $500,000 pagados por la empresa Comarsa a favor de la empresa Coripampa como préstamo a la Compañía Minera San Simón. Sin embargo, vamos a ver que en esta imputación, tal como está en el auto de instrucción, no se precisa cuáles son los datos objetivos que permiten vincular el préstamo que entregó el señor Segundo Manuel Sánchez Paredes con una actividad criminal previa, para establecer que ese dinero, los $950,000 que el señor Segundo Manuel entrega como préstamo a la empresa Compañía Minera San Simón, no se señala que es un dinero inexistente, porque está acreditado en los libros contables, hay un contrato de mutuo, existen los estados de cuenta de las transferencias. No se señala que Segundo Manuel no tenía capacidad económica. ¿Por qué? Porque ni siquiera el informe contable de la Dirandro sobre el señor Segundo Manuel no establece que a ese año
el año 2000, el señor Segundo Manuel no tenía esos $950,000 que prestó a Compañía Minera San Simón para que Compañía Minera San Simón compre las acciones de Coripam. No se precisa datos objetivos que permitan vincular el dinero que presta el señor Segundo Manuel con alguna actividad criminal previa. No se dice por qué la procedencia del dinero prestado por el señor Segundo Manuel a Compañía Minera San Simón no está justificado. Como repito, más aún, si la propia pericia de la DIRAN sobre el señor Segundo Manuel no determinó que el señor Segundo Manuel tenga desbalance patrimonial en ese año, en el año 2001, fecha en que se hace el préstamo. Desde el 96 no existe desbalance sobre el señor Segundo Manuel. Esto, señor magistrado, a efectos de poner en evidencia la vulneración al principio de imputación necesaria con respecto a las imputaciones que se realizaron a Compañía Minera San Simón, que también se han podido evidenciar en las otras imputaciones también en relación a las personas bancarias. El segundo acto de conversión que se señala es que se ha determinado que los señores Sánchez Alayos han adquirido subvaluadamente concesiones mineras a través de la compañía Coripampa al comprar sus participaciones con casi una diferencia de 5 millones. ¿No? Dice, esto se deduciría porque la empresa, al explotar la concesión minera, pues habría tenido ventas de 153 millones de dólares que no serían justificación o no serían proporcional al importe invertido en la adquisición. Pero no se precisa cuáles son los activos o las ganancias o los importes que habrían sido de materia de conversión. Sí, al contrario, estamos hablando de que habrían adquirido concesiones a un precio, según el Ministerio Público, menor al valor, ¿no? Lo lógico sería es que si habría sobrevaluado y habría pagado de más, y pues ese dinero no tendría una procedencia o no se habría identificado el origen. Acá lo que se está cuestionando es que adquirieron una concesión bajo la hipótesis de que habría sido subvaluada. Tampoco se precisa por qué razón se establece que se trata de una subvaluación, ¿no? Más aún, si no existe norma alguna que prohíba la compra de acciones, de concesiones o de bienes a un valor menor a lo consignado en sus asientos contables. El valor nominal, el valor contable, es distinto al valor real. Porque puedo comprar una concesión que está en litigio. Puedo comprar una concesión que no tengo las reservas probadas de la cantidad de mineral que hay, o de repente no tengo las reservas de la calidad de mineral que hay también. Además, si tenemos en cuenta que las concesiones se adquirieron con una condición, en el año 2001 se paga $1,5 millones de dólares para la compra de la concesión, con la condición de que si esa concesión produce ventas, produce mineral y se vende ese mineral, el 2% se debía pagar como regalías al anterior propietario. No fue una venta completa. Entonces, bajo todas estas condiciones, no podemos hablar de que se trata de una venta subvaluada o una operación inusual, ¿no? Entonces, tampoco se precisa en esta imputación de qué forma Compañía Minera San Simón, pues, tenía la certeza de que iba a vender esa cantidad de 153 millones de dólares y que iba a extraer de esa concesión las 277.604 onzas de oro, ¿no? Ese es un análisis a posteriori, porque después de adquirir y la inversión que se
dispuso para explotar ese mineral es que se produce. ¿Qué tal si hubiera, es una hipótesis también que se tendría que manejar, si Compañía Minera San Simón quiere esta concesión y en esta concesión no se extrae nada? Otra imputación que se plantea en el auto de abrir instrucción es que el señor Fidel Sánchez Alayo, en la época de la Constitución y la fusión de Coripampa, presentaba desbalances patrimoniales del 91 al 2004. Sin embargo, no se dice en esta imputación que ese desbalance que se le atribuye al señor Fidel Sánchez Alayo es un desbalance en cadena que deriva del desbalance que se le atribuye al señor Segundo Manuel Sánchez Alayo, a su padre, el señor Segundo Manuel Sánchez Paredes. Porque la imputación es, el señor Segundo Manuel Sánchez Paredes no tiene balance patrimonial del 91 al 95. En consecuencia, el señor Fidel Sánchez Alayo, su hijo, tampoco tendría. Y se obvia o no se valora la prueba documental que existe y que evidencia las asignaciones que el señor Segundo Manuel Sánchez Paredes entregó al señor Fidel Sánchez Alayo en el periodo 91 al 95. Y también se obvia, señores magistrados, que el señor Fidel Sánchez Alayo, del periodo 96 al 2000, obtuvo ingresos por dietas derivados de Comarsa, porque era director de Comarsa del 96 al 2000. Y están acreditados, y vamos a evidenciar más adelante las documentales que evidencian que el señor Fidel Sánchez Alayo tenía capacidad económica para poder aportar al capital de la constitución de Compañía Minera San Simón y para realizar también los préstamos que realizó a Compañía Minera San Simón. Más aún si el capital aportado para la constitución de Compañía Minera San Simón es de 1.000 soles. Y más aún, señor magistrado, si en la adquisición de Coripampa por parte de Compañía Minera San Simón, el señor Fidel Sánchez Alayo no interviene dando ningún préstamo, ningún activo. El que presta es el señor Segundo Manuel Sánchez Paredes, el que presta es Comarsa, y con ese 1,5 millones se adquiere la compañía minera Coripampa. Pero, sin embargo, se ha establecido que el señor Fidel Sánchez Alayo tendría alguna intervención en la adquisición de Coripampa, en la constitución, cuando no existe ninguna evidencia sobre el respecto. Por eso es que cuestionamos que en esta imputación no se precisa tampoco cuál es la ganancia, el efecto, el producto del delito que habría sido materia de conversión por parte de Compañía Minera San Simón o por parte del señor Fidel Sánchez Alayo como accionista. Y tampoco se precisa la vinculación, que el aporte que ha dado el señor Fidel Sánchez Alayo, que es 1.000 soles para la Constitución, tenga alguna vinculación con alguna actividad criminal previa, ni mucho menos vinculación en el capital que tenía Coripampa al momento de su adquisición. Como acto de ocultamiento en el auto de instrucción se establece que se habría ocultado el verdadero origen y procedencia de los préstamos que habría realizado el señor Segundo Manuel Sánchez Paredes, quien ha realizado diversos préstamos a favor de estas empresas, los mismos que ascenderían a 28 millones de soles, que simplemente no se justificarían por cuanto la actividad de la empresa en términos generales era rentable, se precisa. Sobre esta imputación vemos que no se precisa cuáles son los datos objetivos que sustentan por qué el dinero usado por el señor Segundo Manuel Sánchez Paredes estaría vinculado a una actividad criminal previa o no tendría capacidad económica para entregar estos 28 millones de soles que fueron entregados en el periodo 2000 al 2007. No se precisa. No se precisa, se ha hecho un consolidado de todos los préstamos que entregó el señor Segundo Manuel del 2000 al 2007 y se dice que no estarían justificados porque la empresa sería rentable.
una empresa rentable no requiere financiamiento bancario, no requiere, además está acreditado que la empresa en esos años no solo recibió préstamos del señor Segundo Manuel Sánchez Paredes, recibió préstamos de bancos internacionales, de bancos nacionales, recibió préstamos de sus accionistas, porque requerían capital de trabajo precisamente para poder realizar sus actividades de inversión, de producción en la minería. Aquí, señor magistrado, un punto que podemos llamar la atención muy notoriamente, en el sentido de que esta imputación resulta totalmente genérica, ambigua, gaseosa, porque se señala que Compañía Minera San Simón, a través de sus diversas cuentas bancarias, ha recepcionado y ha transferido dinero de origen ilícito, o que estaría vinculado al tráfico de drogas. ¿Cuáles son las cuentas bancarias? ¿Cuáles son los abonos, los depósitos, los envíos o las recepciones de dinero del extranjero que se están cuestionando? No se precisa. ¿Cómo se determinó que el dinero recepcionado y usado en estas transferencias tiene una procedencia desconocida? ¿Cómo se determinó que este dinero está vinculado a actividades ilegales del tráfico de drogas? No se precisan los datos objetivos que vinculan estos abonos o depósitos que se consideran como un acto de transferencia de lavado de activo que recibió Compañía Minera San Simón en sus cuentas con una actividad criminal previa. Así de genérica y vaga era la imputación en el auto de instrucción. Y también, finalmente, como actos de tenencia, se precisa en el auto de instrucción que Compañía Minera San Simón mantiene en su poder y posee actualidad diversos bienes reciclados. ¿Cuáles son esos bienes? ¿Por qué esos bienes se señala que serían de efectos, productos, ganancias de origen ilícita? No se precisa. ¿Cuáles son los datos objetivos que permiten vincular el origen del dinero que se usó para adquirir estos bienes con el delito de tráfico de drogas? Y vamos a demostrar, señor magistrado, que la adquisición de los bienes, que las transferencias, que las operaciones de Compañía Minera San Simón se encuentran debidamente sustentadas e identificadas y que los ingresos provienen de sus actividades propias y de financiamientos bancarios obtenidos de entidades financieras nacionales e internacionales. Y sobre esto también es importante tener en cuenta lo que nos dice la sentencia plenaria 1/2017, que exige que para establecer la vinculación con actividades se requiere la inexistencia de otro posible origen o la exclusión de otros posibles orígenes. Y esto es importante tener en cuenta porque en este caso, señor magistrado, Compañía Minera San Simón es una empresa real, una empresa que tuvo actividad real, que tuvo actividad que generó ingresos producto de su actividad de explotación, de venta de minerales, de alquiler de maquinaria, en un inicio de venta de combustible, y que a partir de esas actividades se generaron los ingresos que permiten sustentar todas sus operaciones y todas las operaciones cuestionadas. Incluso los préstamos que adquirió del señor Segundo Manuel Sánchez Paredes están acreditados porque el señor Segundo Manuel Sánchez Paredes, al momento que realiza los préstamos, ni siquiera la Dirandro le ha podido establecer un desbalance patrimonial en el año 2000. Con relación a este punto, precisar lo que también señala, si bien es cierto lo señala el voto discordante de los jueces que participan de esta sentencia plenaria 1/2017, es importante destacar y pongo a la consideración de la sala efectos de tener en cuenta en relación al estándar de la valoración de la prueba,
que cuando hablamos de una imputación de autolavado, como es el caso, porque estamos hablando de que el señor Fidel Sánchez Alayo, el señor segundo Manuel Sánchez Paredes, estarían vinculados al delito de tráfico de drogas y que las ganancias que habrían obtenido a partir de esa actividad, pues habrían sido incorporadas al patrimonio de Compañía Minera San Simón para realizar actos de conversión, pues estamos hablando de un autolavado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el estándar requiere que el delito previo sea acreditado con el mismo estándar que el delito derivado, que sería el delito de lavado, ¿no? Dice, por ejemplo, ahí dice, en el primer caso, autolavado, el grado de concreción de las circunstancias del ilícito es mayor que en el caso del heterolavado. ¿Qué quiere decir, señor magistrado? Que si estamos hablando de una imputación de autolavado, pues la imputación debe ser más concreta, debe ser más específica, porque la concreción que se exige, que supuestamente estaría vinculado al delito previo, es distinta a la imputación de un heterolavado, ¿no? Y eso está reconocido también en este acuerdo plenario que reconoce esta exigencia en los casos de autolavado como esto. Entonces, la vigencia del principio de imputación necesaria, inclusive en los casos de autolavado, tiene un estándar mayor, que no se habría cumplido en la imputación que hemos visto en el auto de abril de instrucción que ya hemos señalado. Entonces, señor magistrado, usted me dice, porque ya voy a entrar a analizar la imputación fiscal concretamente y a desvirtuar cada uno de los actos de lavado que han sido materia de imputación. Usted me dice para no. Bien. Antes de cerrar la sesión, quedó pendiente la aprobación de las actas, porque no estaba presente el doctor Nakazaki o el doctor Servigón. Ahora están en línea, queríamos ver si habría, doctor Servigón, alguna observación a las actas, las 3 actas que quedaban por aprobar para regularizar. Ninguna observación, señores magistrados. Bien. Doctora, de las 3 actas que quedaban por aprobar. Ninguna observación, señor magistrado. Gracias. Doctor Paredes. Ninguna por mi parte, señor. ¿El doctor Reina? Señor magistrado, ninguna observación por mi parte. Bien, están aprobadas las 3 actas de las 3 sesiones anteriores. Bien, este proceso la próxima sesión va a ser el día miércoles 2 de agosto a las 2 de la tarde. Conforme, señor magistrado. Miércoles 2 de agosto a las 2 de la tarde. Bien. 2 de la tarde. Buenos días. Muchas gracias, señor magistrado. Conforme.